Muy bien, hermanos queridos. Esta mañana, debido a varias conversaciones que tuve con muchos hermanos y con aquellos que tampoco son hermanos, que recién se están acercando a conocer a Dios, a tener un encuentro con el Señor, me llamó la atención en forma reiterada y el Espíritu Santo me confirmó esta semana mientras oraba la palabra que quería recordarles y compartir hoy. En estas conversaciones escuché a algunos que estaban enfermos y hablando de su enfermedad y un poco de el temor a la muerte o al no saber qué hay después de la muerte, sincerándose o confesando sus pecados. Quiero decir que en estas conversaciones y en el escuchar, en algunos casos, y hablar muy poco, escuchar la declaración sincera de muchos que apartándose de todo mal, piden perdón a Dios por temor a que en este tiempo tan particular que estamos viviendo pudiera pasarle algo. Es decir, que cada uno busca la asistencia de Dios en el momento que estamos viviendo y algunos aprovechan este tiempo haciendo una profunda reflexión, viendo lo efímero de la vida, a mantener sus corazones limpios, a estar preparados por si Dios solicitara o pidiera que partieran a su presencia. Así que todo esto me llevó a pensar y me llamó la atención en gran manera y lo que quisiera compartir en esta tarde es en esta mañana, perdón, acerca de Dios y el perdón. ¿Eh? No sé cuántos de los que esta mañana estamos escuchando creemos claramente que Dios nos ha perdonado. No por méritos nuestros, no porque hicimos algo para merecerlo, sino por pura gracia de Dios. Quiero decirte esta mañana que no importa cuál haya sido tu pecado o la gravedad de tu pecado o las acciones que te llevaron a pecar. Tampoco importa la condición, si fue el entorno, si fue por decisión personal, por una actitud y un reflejo inconsciente que has pecado. Quiero decirte esta mañana que aquel que murió por nosotros en la cruz es el que nos sanó de todos nuestros pecados y nos perdonó. Porque Dios no solo en su gracia perdonó todos nuestros pecados, sino que nos llamó a vivir una vida en libertad. La Biblia dice que el que practica, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Cristo vino para darnos la libertad. Así que si en alguna medida éramos esclavos, ahora, por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, ahora somos libres. Y no solo libres, sino que tenemos absolutamente el perdón de parte de Dios. No pequemos más. Ahora estamos en libertad. Así que, por las reflexiones que escuché de muchos y las confesiones, quiero repasar algunos pasajes bíblicos que juntos repasemos en cuanto a nuestro viejo pecado, en algunos casos que ya fue perdonado por Dios, y la advertencia para aquellos que todavía no han arreglado cuentas por Dios. Esta mañana yo quiero llamar de parte de Dios a la reflexión, a una profunda reflexión. No te arriesgues a vivir sin confesar. No te arriesgues a vivir una vida creyendo que somos inmortales,
porque de hecho no lo somos, somos mortales y muy frágiles. Entonces tenemos que tener cuentas claras con Dios, no sabiendo nosotros ni siendo advertidos en qué momento tendremos que rendir cuenta con nuestro Creador. Por eso es importante la advertencia de esta mañana. Por eso me vi en la responsabilidad de compartir esta palabra, porque Dios me habló. Y esta palabra, en primer lugar, es para mi propia vida. Y después, para compartir entre nosotros, discípulos del Señor. Así que quisiera comenzar esta mañana por el Salmo 103. Voy a referirme al Salmo 103, 3 y 5 en forma particular. Pero como es un salmo precioso, quiero leer todo el contenido de este salmo. Y dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, pecados ponga al lado. Es que quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Bendecid a Jehová todas sus obras y todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Quiero decirte, primero, que esta actitud de bendecir a Dios es una orden que cada uno de nosotros debe tomar en nuestra alma. Alma mía, bendice al Señor. Y recordándonos, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ustedes saben por qué en forma reiterada el salmista dice, alma mía, bendice, no te olvides de tus beneficios, de las misericordias, del perdón, de que Él es nuestro Padre. Porque tendemos a olvidarnos de todos los favores recibidos por Dios, y estos fueron muchos. Tendemos a acostumbrarnos rápidamente a lo bueno.
Y esto no está mal, solo que si no toma nuestra alma conciencia de que Dios es Padre, y siendo Padre es el que ordena sobre nosotros que somos hijos, de qué manera tenemos que vivir. Algunos han olvidado este principio y creando una revelación diferente, viven conforme a vayas a saber qué voz y qué dirección, que no es la dirección del Padre. Porque Dios es un Padre presente que nunca abandonará a sus hijos. Porque Dios es el que nos ha adoptado como hijos suyos por medio de su amorosa voluntad. Y lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso también tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Fíjense, yo solamente estoy mencionando algunos de los favores, de las bendiciones de Dios. Pero decí como el salmista esta mañana, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Vuelvo a dos versículos en los cuales quiero hacer hincapié en esta mañana, hermanos queridos. Y me estoy refiriendo al 3 y al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, ponga al lado tus pecados. ¿Me escuchó? ¿Cómo voy a hacer? Dios es el que perdona todos tus pecados, como un padre perdona a sus hijos. Él es quien sana todas tus dolencias. No solo perdona los pecados y los pone en lo profundo de la mar, donde nadie los puede sacar, sino que dice que Él sana todas nuestras dolencias. Y permítame aclarar aquí, las dolencias pueden ser problemas físicos, enfermedades, como oramos al principio, o puede ser la sanidad del alma. Puede ser que esta mañana todavía tengas vestigios de haber vivido una mala manera de vivir o de que alguien te hizo vivir mal. Pero esta mañana Dios no solo va a sanar toda dolencia física, sino las dolencias del alma. Porque así dice la palabra, Él es quien sana todas tus iniquidades, tus pecados, el que sana todas tus dolencias físicas y del alma, el que rescata del hoyo tu vida. Estábamos en un foso profundo y dice que es Él quien rescata del hoyo tu vida. Y finalmente, después de perdonar las iniquidades, los pecados, de sanarte física y espiritualmente y sacarte del pozo profundo donde estábamos, dice que es Él quien te corona de favores y misericordia. ¿Se da cuenta, mi hermano querido, mi hermana? Todo es de Él, por Él y para Él. Nosotros no hicimos nada. Él perdonó nuestros pecados. Gloria a Dios. Él sana nuestras dolencias físicas y del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos saca del pozo, de la desesperación, del hoyo donde estábamos en oscuridad. Y como corona de todo, dice, Él te corona de favores y de misericordia. Nadie diga, oh, qué bueno que soy, que todos son méritos de Él, todo lo hizo Él. Vamos al Salmo 42 ahora. Dice, y me hizo sacar del pozo. Este primer salmo, el 103 del hoyo, dice. Y acá dice el salmista en el Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación.
porque el que está en un pozo está desesperado, porque de allí del fondo del pozo ve apenas la luz y casi no tiene expectativa de vida. Dice el salmista, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, es decir, donde estaba desesperado, del lodo cenagoso, esto es, de un lugar pantanoso donde apenas podíamos caminar o caminábamos, pero con gran dificultad por el pantano, por lo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, es decir, en un lugar firme, afirmó nuestros pasos. Termina diciendo este salmo, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En el primer salmo que leímos, dice, Él te corona de favores. Y en este salmo, después de sacarnos del lodo cenagoso, de afirmar nuestros pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano, hermana querida? Esta es toda la obra sobrenatural, preciosa y de gracia que Dios hizo con tu vida y con la mía. Por eso, cada día que tomamos mayor conciencia de todo el obrar de Dios, tenemos que estar agradecidos. Tenemos que dar gracias por todo, aun las cosas que no entendemos. Gracias, Señor, porque vos me sacaste de lo profundo de la tierra, me sacaste del pantano, del lugar cenagoso y afirmaste mis pasos ahora para caminar sobre un terreno seguro. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo, parte de la obra del Espíritu, aparte de ser nuestro guía, como enseñó Jesús ante su ausencia, dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar, y decimos amén a esto porque necesitamos ser guiados. Dice Juan 16:8 que el Espíritu Santo nos convence o convencerá al mundo. Cuando habla del mundo no, que no conoce todavía al Señor, pero también nos habla a nosotros, porque el Espíritu está con nosotros. Dice que la función del Espíritu Santo es dar testimonio de pecado, de justicia y de juicio. Otra vez, vuelvo a las charlas que les mencioné al inicio de esta mañana. Es importante que vivamos en luz, como Él está en luz, que nuestra vida sea transparente, que si Dios demanda que hoy partamos a su presencia o dentro de 20, 30, los años que Él decida, podamos estar en la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está y mora en nosotros, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y cuanto más a los hijos que Él ha engendrado por su pura gracia. Menciono algo más. Dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Uno dice, ¿cómo puedo saber si estoy en pecado? No tengo conciencia, no. El Espíritu Santo, si estás lleno de Dios, va a dar testimonio de aquellas cosas de las cuales tenés que apartarte y no pecar más. Pero aún, como Dios es soberano, puso en cada uno de nosotros la voz de la conciencia, es lo que está diciendo Romanos, y mi conciencia da testimonio. Verdad digo, dice el apóstol, en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, o de aquellas cosas que necesariamente tenemos que cambiar. Otra vez, quédese allí en Romanos, si es que está con su Biblia abierta.
Si no, lo leo a continuación. Quiero leer también Romanos 2, 14 y 15. Y dice así, escuche lo que dice la bendita palabra de Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiere decir que si estamos decididos a vivir en luz y agradar a nuestro Padre, tenemos dos canales para corregir nuestros pecados o para sanar nuestro pasado. El primer canal es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu. Y el segundo, como acabamos de leer, es la voz de la conciencia, que aprueba lo que es agradable y perfecto, lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, o si nunca conocimos o tenemos demasiado conocimiento de Dios, nuestra conciencia es como una antorcha que da testimonio de las cosas que están bien y de aquellas que están mal. No hay excusas. Si realmente queremos vivir una vida diferente, si hemos pasado de muerte a vida, y si pasamos de muerte a vida, vivamos en esta nueva vida que nos ha dado el Señor, en esta vida que está a la luz de Cristo, en esta vida que está bajo el amparo de las alas de Dios, en esta vida en la cual pasamos a ser legítimamente hijos de Dios con todos los derechos de hijos. Amén, hermanos queridos. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces cuando pecamos? Yo estoy haciendo un repaso solamente para quitar, si le hubiere algún polvo en nuestra conciencia, y si algo está interfiriendo, la voz del Espíritu, para que todos en forma sana y como corresponde vivamos como verdaderos hijos y discípulos. ¿Qué ocurre entonces cuando pecamos? El pecado es un estorbo en nuestra conciencia, porque la conciencia no nos deja tranquilo. El Espíritu Santo es contristado en nosotros. Efesios 4:30 dice así: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fueron llamados o fueron sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. ¿Me escuchó? Todo esto son pecados. Es decir, lo que puede contristar al Espíritu Santo es el pecado. Y esta palabra dice: y no contristen al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Hay un sello indeleble en tu vida y en la mía. Es la obra del Espíritu en nosotros. Por eso es importante que se quite de nosotros todos estos pecados. Amargura, ¿estás amargado por algo? No, no estés amargado, porque el Señor tiene el absoluto control en tu vida y en la mía. ¿Estás enojado con algo o con alguien? Dice el Señor en forma imperativa que dejes la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Quisiera llevarte a reflexionar esta mañana. ¿Con quién te enojaste estos últimos días o con quién estás enojado? ¿Estás en pecado? ¿Con quién te airaste? El Señor dice: airaos, pero no pequéis. Quiere decir que la ira, cuando se transforma en enojo, es un pecado.
¿A quién le levantaste el tono de voz y no le pediste perdón? Comenzá a pedir perdón, porque esto también es pecado. La maledicencia. ¿Con quién te manejaste de esta manera? ¿Y cuánta malicia hay en nosotros cuando nos atrevemos a juzgar o a hablar de algún hermano? Hermanos, para no contristar el espíritu, todos estos pecados no tienen que estar en nosotros. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. No tenemos derecho a hablar de nadie, a juzgar a nadie, a enojarnos con nadie. Porque si fuimos salvos por los sacrificios de Jesús y nosotros volvemos a una vida de amargura, de gritería, de maledicencia, de hablar mal unos de otros, de guardar rencor, de no sujetarnos, de hacer nuestra propia cabeza y vivir como queremos nosotros, tomando decisiones aisladas del cuerpo, hermanos, estamos retrocediendo y ya la luz se ha apagado en nosotros. Entonces, apartémonos de toda esta lista que hay acá, y hay muchas más cosas que nos comprometen como pecados para vivir en la luz de Cristo, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Hermanos, si perdemos el gozo y la paz, se nos crea un conflicto interior. No pierdas el gozo y la paz, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y la paz que nos dio el Señor no es la paz como la que podemos obtener en el mundo por bienes materiales. Esta paz es una paz que nos lleva a estar en profunda, en íntima comunión con Dios, no solo por estar sujetos al cuerpo de Cristo, sino por sobre todas las cosas, por estar sujetos a Él. Algunos dirán esta mañana, yo a Dios me sujeto, pero no a los hermanos. Bueno, creo que están inventando un evangelio diferente, porque todos estamos llamando a sujetarnos unos a otros como cuerpo de Cristo y todos sujetos a la cabeza, a nuestra cabeza, vuelvo otra vez a decir, a nuestro Padre Celestial. Muy bien. Nuestro pecado es un estorbo en la comunión con Dios. Dios es santo y nada y nadie puede tener comunión con Él si no está debidamente limpiado o si permanece en pecado. No nos engañemos, hermanos, todo lo que sembramos mal, así cosecharemos, y todos los que sembramos bien, el bien preparado para nosotros cosecharemos. Permítanme leerles un pasaje en Isaías 59:2. Fíjese qué interesante. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, porque el pecado es separación de Dios. Nuestras iniquidades, dice Isaías, han hecho división entre ustedes y su Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. ¿Me escuchó? Algunos no escuchan. No pueden escuchar porque sus pecados han cerrado sus oídos y ya no quieren escuchar el consejo. Esta es la condición de algunos que tienen oídos pero no oyen. Y también nuestro pecado es un estorbo en nuestra comunión con nuestros hermanos. Podemos haber pecado contra algún hermano o no. Sin embargo, en ambos casos, nuestro pecado afecta nuestra comunión con los demás y principalmente con Dios. Somos familias, somos un pueblo de familias.
donde nos amamos, donde a través de la relación y de la comunión hemos aprendido a servirnos y también a corregirnos y a acatar la dirección que Dios da en la abundancia de consejos. ¿Dónde está la sabiduría del Señor? Amén, hermanos queridos. Solo si andamos en luz podemos tener comunión unos con otros. Algunos dicen, no me puedo encontrar en el cuerpo, no me siento parte. Tenés que andar en luz. Primera Juan 1:7 dice que si andamos en luz podemos tener comunión unos con otros. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Estás andando en luz? ¿Podés tener buena comunión con los hermanos? Porque el estar en luz con los hermanos te permite tener buena comunión. Por todo lo que acabo de mencionar, si pecamos, toda confesión debe ser hecha sin demora. Puede ser que no hayas tenido conciencia antes, pero yo quiero animarte que si has pecado o si yo peco, toda confesión debe ser hecha sin demorarnos. El Salmo 32:3 dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. La falta de confesión trae el envejecimiento de los huesos. David lo decía en su propia vida. No estoy diciendo que si alguno tiene algún problema en los huesos es por causa del pecado. No, no, no. Estoy hablando en sentido figurado, espiritual. David dice, mientras callé, su pecado, ¿recuerdan cuál fue? Con Betsabé, se envejecieron mis huesos, su vida se estaba secando. Por favor, no calles. Si hay algo que merece ser confesado, que el Espíritu Santo está dando testimonio y que la voz de tu conciencia también lo hace, urgentemente apartate de ese pecado, no importa cuál fuera. Puede ser mentira, puede ser malos pensamientos o pensamientos impuros, puede ser falta de fe, puede ser debilidad de hablar de otros sin que estos estén presentes. Puede ser que hayas juzgado a alguien o que le estés juzgando. Puede ser pecado de desobediencia. Puede ser falta de sujeción a tus líderes. Puede ser vivir conociendo la verdad, pero vivir un evangelio paralelo, sin demandas, sino un evangelio de ofertas. Puede ser que tu pecado sea decir malas palabras o palabras no correctas, que tu pecado sea sensual, que tu pecado sea de los ojos, de lo profundo del corazón, o que tus oídos estén escuchando aquello que no es santo. Miren, no alcanzaría esta mañana para describir todas las formas y las manifestaciones que tienen el pecado. Entonces, si alguna de estas cosas están comprometiendo tu alma, por favor, huí. Por favor, poné punto final. Por favor, confesá. No importa lo que te cueste, rápidamente, para que no se envejezcan tus huesos, aún espirituales. Salmo 32:3. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. No se ponga el sol sobre el enojo, ni den lugar al diablo. Efesios 4:26. No amontonemos pecados, ni dejemos para después
Cuanto más tiempo pasa, más nos costará confesar. Cuanto más tiempo pasa, se va cauterizando la conciencia y entonces empezamos a justificarnos, a decir que tenemos derecho a hablar, a decir, a pensar, a hacer. Y cada vez más la voz de la conciencia se apaga. Y te repito, Dios puso la voz de la conciencia, pero si contristamos al Espíritu, entonces ya no hay más voz y comenzamos con tonos grises. No somos blancos. Si hemos pecado, la confesión debe ser entonces indispensable para seguir adelante. La confesión debe ser hecha con retribución en algunos casos. Al que honra, honra. Y al que se tomó algo o se sustrajo, hay que reponer lo que se sustrajo. Si alguno habló mal o dijo algo mal del hermano, no es suficiente el arrepentimiento en cuanto a lo personal, sino pedir perdón, retribuir la honra de nuestro hermano, de nuestra hermanos. Y esto hay que hacerlo sin demora, en forma urgente. Santiago 5:16 nos enseña así: debemos confesar nuestras faltas los unos a los otros y orar unos por otros para que seáis sanados, para que sean curados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto funciona así. Algunos dicen, yo le confieso a Dios mi pecado, y está bien, pero como Dios conoce nuestra condición antes de que abramos la boca, Dios no solo necesita que reconozcamos, porque Él conoce nuestro pecado. Por eso vino al mundo, para salvar a los pecadores. Es decir, que Dios sabe que todos nosotros tenemos la tendencia al pecado. Pero Él quiere que en este cuerpo que es la iglesia, como dice Santiago, la confesión, la declaración del hecho que nos compromete o que compromete nuestra santidad, sea hecha delante de testigos o de un testigo. Por eso Santiago dice, debemos confesar nuestras faltas unos a otros. A Dios seguro, porque todo pecado ofende a Dios. Pero también unos a otros, porque con nuestra mala manera de vivir hemos ofendido o ofendemos a muchos. Yo estoy exagerando, yo sé que entre nosotros esto no es común, pero hay muchos que nos están escuchando que todavía no fueron advertidos y enseñados con este principio. Vaya para ellos y como un recordatorio para nosotros, para no apartarnos de la senda antigua, para permanecer en la verdad. San Pablo decía a sus discípulos, no me canso de repetirles siempre las mismas cosas, repitiendo aquellas cosas que sabemos, pero que muchas veces nos cuesta vivirlas por nuestro ego, por nuestra vanidad, por nuestro pensar, si yo abro el corazón, si yo digo, si yo aclaro, si yo restituyo, ¿qué van a pensar del otro lado? No importa. No importa lo que piensen y opinen otros. Eso será su responsabilidad, su temor delante de Dios. Lo importante es lo que Dios piensa de nosotros, porque Él nos conoce y conoce nuestra naturaleza. Permanezcamos entonces confesando los pecados unos a otros para ser sanados y después orar por el que confiesa, porque dice que la oración del justo, así dice Santiago, puede mucho. Es decir, que el que pecó no volverá a pecar y no solo no se va a acordar más de su pecado, sino que va a ser perdonado, sanado y restituido al cuerpo de Cristo. El perdón de nuestros
pecados. El perdón es el acto por el cual Dios absuelve al hombre que ha pecado, que lo separaba de él, y le devuelve su amistad. Recibimos el perdón por fe. El perdón de Dios está basado en la misericordia, pero también en la justicia. Porque Dios es misericordioso, pero es justo. Es decir, que en la misericordia y la justicia de Dios, en su misericordia, recibimos el perdón. Y en la justicia de Dios, aunque nosotros éramos injustos, Dios nos declara justos. Pero quiero decirte que en esa misma justicia también Dios juzgará a todo aquel que no abandone el pecado. Dios nos dio a su Hijo para perdón de nuestros pecados. No desperdiciemos la oportunidad, la gran oportunidad, la oportunidad de nuestras vidas que Él nos dio. Gracias a Dios que Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Hoy quiero decirte que si sabes o sentís que hay algún área de tu vida que todavía te mantiene cautivo o cautiva, hoy te digo que Jesús puede y quiere hacerte libre. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Y uno dice, pero estamos hablando del pecado y del arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver la cautividad? Miren, dice Lucas 4:18, porque el que hace pecado, esclavo, es del pecado, es decir, que está cautivo. Entonces, los judíos contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús le dice, sí, pero ustedes procuran matarme. Y les recuerda, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Se da cuenta? Si Jesús vino a libertar a los cautivos y a dar a los presos apertura de la cárcel, y así vino para abrir nuestras cárceles espirituales y declararnos libre, entonces no le demos lugar al diablo volviendo a estar en estas cárceles espirituales. Juan 8:34 dice así, Jesús les respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado, otra vez esclavo, es del pecado. Isaías 1:18 dice así, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve, aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blanco como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra, pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio. El Señor mismo lo ha dicho. Interesante. Si nuestros pecados fueren como el rojo más fuerte o como la púrpura más fuerte, Dios los va a dejar como limpia lana o como la nieve, bien blancos, porque Él hace este proceso de sanarnos y de limpiarnos de toda maldad. Él puede hacernos. Él puede sanar un pasado turbulento. Él puede permitir que perdones a aquellos que nunca has perdonado. Él puede dar la libertad a los cautivos, a los que están presos en cárceles espirituales. Él es Dios, Él puede hacerlo. Yo creo que Dios puede hacerlo. Lo hizo con mi vida. También lo va a hacer con la de ustedes, hermanos y amigos queridos. No desaprovechen la oportunidad esta mañana
de ser sanados, en principio perdonados por Dios y después de animarse rápidamente a una confesión verbal a algún hermano, alguna hermana querida, para que después su oración justa sea sobre nosotros, para que no pequemos más. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna, ¿me escuchó? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan y viven conforme al Espíritu de vida. Qué tremendo, qué glorioso pasaje. Es para vos, es para mí, hermanos. Nosotros ya no andamos bajo la carne, sino bajo el gobierno del Espíritu. Y si todavía andamos en alguna de las áreas de nuestra vida en la carne, tenemos la oportunidad por Cristo, por su sacrificio, por su justicia, por su misericordia, por su verdad, a cambiar en este día. Para empezar mañana un día nuevo, siendo diferente. No te conformes. El proceso de santidad está en tu vida y en la mía. Déjalo que Dios sobre. Déjalo que te toque. Deja que el Señor ponga su mano sobre tu vida y que el cuerpo de Cristo, que son los preciosos hermanos que Dios puso al lado nuestro, sean los que con sus oraciones, con su amor fraterno, nos cubran y nos animen para permanecer en luz y en la verdad. Vamos a leer Juan 8:10. Juan 8:10, el Evangelio de Juan 8:10. Interesante lo que sucede en Juan 8:10. Allí está Jesús. Hay una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y hay muchos hombres sin escrúpulos que quebrando la ley, porque el mandamiento es no matarás, y ellos quebrando el mandamiento estaban por dar muerte a una mujer, iba a morir apedreada, como todavía mueren algunas mujeres en ciertos países. Y Jesús, como siempre, llega a tiempo. Y Jesús, como siempre, se hace presente y les da la oportunidad de arrepentirse. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le está haciendo una pregunta. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Quiero decirte, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están quienes te señalaban? ¿Dónde están los que intentaron hacerte daño? ¿Te condenaron? ¿Pudieron condenarte o acusarte? Porque en todo caso, el juez justo es Dios. Jesús te dice esta mañana, yo te perdono, ninguno te condena, vete y no peques más. Amén, hermanos queridos. Camina delante de Dios y no peques más. Enderezándose Jesús, no vio a nadie. ¿Dónde están los que te acusan? Nadie te puede acusar. Caminemos sin pecar. Caminemos con la luz que nos dio el Señor. No volvamos
a meter el pie en el mismo pozo. Fuimos advertidos por Dios, fuimos desafiados a vivir una vida diferente. Y Él es nuestro Padre y estará siempre para acompañarlos. Dios te perdonó, perdonate vos mismo, vos misma. No des más lugar al pasado. A los que alguien los dañó o intentó hacerles daño, también perdónenlos, porque el juicio viene de Dios. Nosotros soltemos el perdón y este juicio no termina, sino que Dios juzgará a todo aquel que te hizo algún daño, no nosotros, solo Dios. Depende que cada uno de nosotros estemos dispuestos a perdonar. Lo demás es trabajo y obra de Dios. Pero cada uno va a recibir conforme a lo que hizo. Y si hizo lo bueno, recibirá buenas cosas. Y si hizo lo malo y no se arrepintió y se apartó de esto, también juicio de Dios. Hermanos, el hacha está puesta a la raíz y el juez de todo el mundo está en su trono. Confiemos, mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hermanos, mayormente con los de la fe, pero también con los que no conocen al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a vivir una vida diferente ante la luz de Cristo. Que podamos ser luz nosotros también, que podamos ser sal nosotros también. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga legítimamente, nos bendiga como hijos y discípulos, porque lo somos. Dios anime tu espíritu, mi espíritu. Dios deje libre la voz de la conciencia para que siempre que pequemos podamos volvernos a Él, nuestro Padre amoroso, para implorar su divino perdón. Dios te dé la capacidad de amar a todos por igual, sin hacer ninguna distinción. Dios te dé la capacidad de contener y orar justamente por los más débiles, para que un día los débiles sean fuertes. Y como cuerpo de Cristo, todos juntos, sin excepción de ninguno de nosotros, podamos alcanzar el plan supremo de Dios, que es tener una familia de hijos que se parezcan a su bendito Hijo Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Padre Celestial, esta buena y preciosa familia. No digo más. Dios les bendiga esta mañana. Permítanme orar por ustedes un instante y también hago mía esta oración delante de Dios. Padre eterno, esta mañana yo te bendigo. Te doy gracias por ser nuestro Padre, nuestro protector, nuestro buen Dios, aquel que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos coronó de favores y de misericordia. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Señor, yo bendigo tu nombre esta mañana y bendigo a mis hermanos y a nuestros amigos que nos escuchan de distintos lugares. Y te ruego, Padre, que nos des la capacidad, la autoridad, la sencillez y la profundidad de vivir en luz. Que podamos caminar delante tuyo sin que nuestras vestiduras sean manchadas, que nuestras ropas estén bien emblanquecidas, bien blancas, Señor, y no haya manchas en ellas. Señor, así queremos vivir delante tuyo, sin mancha, sin mancha. Ayúdanos. Te bendecimos, te agradecemos por los méritos, por el perdón, por la esperanza, por la justicia, por la misericordia, por el amor eterno que nos tenés. Bendito, bendito sea tu nombre. Sana las corazones, sana los recuerdos, sana las heridas, sana la conciencia de obras muertas, para que podamos estar plenamente conscientes de tu señorío sobre nuestras vidas. Realmente eres Dios y Señor, y nos movemos bajo tu majestad, bajo tu autoridad, y te agradecemos que así sea. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.